al 3. Amén. Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. ¿Cómo consuela la profecía al enfrentar la aflicción y la tristeza en Juan 14 del 1 al 3? ¿Alguien desea responder? Bueno, yo coloqué que Jesús nos promete ahí que Él iba a preparar moradas a donde el Padre, para que donde Él esté, nosotros también estuviésemos. Y eso nos da esperanza de que Cristo pues siempre va a estar con nosotros y que siempre nos va a llevar al Padre. Esa es la respuesta correcta. Amén. Tal cual. Recordándonos que debemos creer en Dios y en la promesa de que tendremos moradas en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. ¿Quién se atreve a responder? Esa está facilita. Paz, alentándonos con esta palabra, de que en ella, un momentico, alentándonos con la palabra de Dios, ya que en ella tenemos esperanza. Bueno, tenemos que hablar sobre lo que está diciendo la cita bíblica. Y la cita exactamente dice que nos encontraremos con Dios para estar por siempre con Él y que no nos entristezcamos porque habrá una resurrección. Esa es la esperanza que Él nos da en esta palabra para alentarnos y sacarnos de toda tristeza, que no estamos solos y que llegado un momento que tengamos que partir, nos encontraremos con Él y que en el día del juicio Él hará moradas para nosotros y que tendremos una morada juntamente cerquita ahí a la casa de Dios. ¿Amén? Pautas para interpretar la profecía. ¿Usted está viendo mi pantalla? Yo creo que sí, para los que no tienen el material. Estamos exactamente aquí. Pautas para interpretar la profecía. Aun cuando la profecía bíblica ha sido sobrenaturalmente revelada, inspirada e iluminada en nuestros corazones por la luz del mundo y por su espíritu de verdad, admitimos que algunos pasajes son difíciles de comprender. Necesitamos algunas pautas para interpretar la profecía. Por ejemplo, Daniel interpretó sueños y Juan tuvo visiones de Apocalipsis. Cada una de estas experiencias se comunica con símbolos extraños y con figuras de lenguaje. ¿Cómo debemos comprenderlas? ¿Qué hechos del futuro quiere que Dios comprendamos? ¿Qué quiere Dios que hagamos como resultado? Bien, vamos a ver una información aquí adicional que yo creo que es como un jueguito. Dice, es natural estudiar Daniel y Apocalipsis juntos, puesto que algo de cada capítulo de Daniel se cita en Apocalipsis
o tiene asombrosas similitudes. Por ejemplo, compare los siguientes pasajes paralelos de la profecía. Vamos a comenzar a hacer este ejercicio. Yo quiero que usted lo haga porque a veces decimos que no entendemos la palabra de Dios y resulta que es que pronto no nos disponemos a hacer lo básico para comprenderla. Vamos a buscar Daniel 7:7 e inmediatamente a alguien que tenga Apocalipsis 12 del 1 al 6, para que veamos cuál es la similitud o el paralelo que hay entre una y otra palabra. Daniel 7:7, Apocalipsis 12 del 1 al 6. Daniel 7. Lee. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Amén. Amén. ¿De qué nos habla ese versículo? De una bestia. De una bestia. Exactamente. Nos habla de una bestia. Apocalipsis 12 del 1 al 6. Amén. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Amén. Amén. Apocalipsis 12 del 1 al 6. ¿Qué paralelo tendrá con Daniel 7:7? También habla de la bestia que se quiere devorar al primogénito de esa mujer. Hablan de la misma bestia. Sí, de los 10 cuernos. Habla de un dragón escarlata que tiene 7 diademas en la cabeza. O sea que también habla de una bestia. Amén. Bien, entonces, el paralelo o lo común que tiene Daniel 7 con Apocalipsis 12 del 1 al 16 es que describen la misma bestia, solo que el uno es más específico que el otro. ¿Ok? Vamos, Daniel 7:13 y Apocalipsis 1:7. Daniel 7:13 y Apocalipsis 1:7. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Apocalipsis 1:7. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. ¿Cuál es el paralelo en esta? Sí, ¿quién se atreve a decirlo? Ahí habla de la venida de Jesús, del Mesías. Pues soy yo. A ver, ¿quién más dice algo? Habla sobre la visión. La nube.
La similitud y el paralelo de ambas citas es que menciona la nube que viene, la nube en el cielo, que ambos salen de las nubes del cielo, el cielo y las nubes. El paralelo exacto de estas dos citas son las nubes y el cielo. Que habla sobre la venida de Cristo, ok, es la venida de Cristo, pero lo que tienen igual y que mencionan igual de una u otra manera es que hablan de las nubes y del cielo. Sigamos, paralelo, Daniel 7:19, Apocalipsis 1:14. Amén. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Amén. Apocalipsis 1:14. Sus cabellos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ok. En Apocalipsis 7:19, ¿a quién describen? Daniel, pastora, 7:19, no Apocalipsis. Ajá. ¿A quién describen? Daniel. La cuarta bestia, otra vez. La cuarta, exacto, la bestia. Y acá describen como a Dios, así a Jehová. A Jesús. Ajá, En Apocalipsis 1:14 están describiendo a Jesús. Ajá, bien, entonces. Y en el 7:19 describen a la bestia. Aquí no es un paralelo, aquí están haciendo una descripción de los dos personajes, la bestia y Jesús. ¿Ok? Ambos seres. Daniel 7:7, que ya sabemos que habla sobre la cuarta bestia. Daniel 7:20. Y Apocalipsis 5, del 5 al 7. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Amén. Apocalipsis 5 al 7. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es del 5 al 7, ¿ya? Sí, pastora, amén. Ok. En estas dos sigue haciendo lo mismo que la otra. En uno describe una bestia extraordinaria y en el otro está describiendo a quién, al Cordero inmolado, al Señor Jesucristo. Daniel 7, 9 y 22. Daniel 7, 9 y 22 y Apocalipsis 24. Esa está súper facilísima. Amén. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la nieve limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El 22. No. Ahora viene el 22. Sí. El 22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Apocalipsis 24.
Amén. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Amén. ¿De qué hablan estas dos citas? ¿De qué hablan estas dos citas, chicos? Pastora, puede ser de los santos que reciben el reino, o sea, acá también habla acerca de los que no se postraron ante la bestia. Entonces, no sé, pienso que puede ser eso. No, ahí habla del juicio. En ambas citas se habla sobre el juicio. El juicio de los santos y el juicio para juzgar almas. Está hablando del juicio final. Ambas citas hablan sobre el juicio final. Daniel 8:10, Apocalipsis 12:4. Daniel 8:10, Apocalipsis 12:4. Daniel 8:10. A ver. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ok. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. ¿Cuál es el paralelo de esta? Este es un paralelo. ¿Nadie se atreve? Las estrellas del cielo. Sí, señor, las estrellas del cielo. Y la acción de pisotear. En ambas citas bíblicas habla de arrojar y pisotear las estrellas del cielo. En uno dice la cuarta parte de las estrellas del cielo, en el otro nada más dice una parte de las estrellas del cielo, pero es las estrellas del cielo, el ejército de los cielos y de pisotear. Bien, Daniel 12, versículos 4 y 10, y Apocalipsis 22, del 10 al 15. Daniel 12:4. Daniel guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento aumentará. Y 10. Mucha gente será puesta a prueba y saldrá purificada y perfeccionada, pero los que han sido malvados seguirán igual y no entenderán nada de esto. En cambio, los hombres sabios entenderán todo muy bien. Amén. Amén. Apocalipsis 22, 10 al 15. Amén. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Amén. ¿De qué nos habla esta? Esta está súper facilísima. De la salvación. No.
del juicio. No, estamos haciendo paralelo. Por eso, pero es que dice que los que son malos se santifican más y no cambiarán los malos. Y en esta dice lo mismo. O sea, que los que son hijos de Dios continúan y persisten, pero los que no miraron seguirán igual, no cambiarán. Hay dos cosas. Uno, que en ambas se menciona la orden que se les da sobre sellar el libro. Se habla del libro. Sellar el libro. A ambos se les da la orden de sellar el libro. Se les habla del tiempo del fin. Se les habla de lo que tú acabas de decir sobre la maldad de los malos. Y también se les habla sobre todo y hace énfasis en ambas citas en que serán limpiados y purificados. En la otra dice lavados sus ropas, que traduce lo mismo, limpiar y purificar. Son paralelas en eso. Entonces, lo que usted acaba de ver ahora es que Daniel, ¿se acuerda que les dije que hay más citas o más profecías en los demás libros que en el mismo Apocalipsis? Pero aquí se está haciendo un paralelo de las citas de Daniel, que son muy parecidas a ciertos trozos de la escritura de Apocalipsis y que hablan o afirman lo que se habla sobre la bestia, sobre los sellos, sobre la limpieza, sobre ser lavados, sobre el juicio, sobre el rapto, sobre las bestias, sobre los 4 seres vivientes, sobre el Señor Jesucristo, para que usted se dé cuenta de algo, y es que la Biblia no trae contradicción, ella trae confirmación. Y estamos hablando de un escritor, que fue Daniel, a otro escritor más adelante, que fue Juan. Y fueron 2 revelaciones distintas, pero que traducen exactamente y tienen mucha similitud en las cosas que vimos en estas citas. Bien, estábamos hablando exactamente de que vamos a mirar cuáles son las pautas para interpretar las profecías. La primera y más importante pauta para estudiar la profecía es buscar el significado evidente y normal de las palabras y situaciones descritas dentro de su contexto histórico. No acuda a un pasaje profético con una conclusión preconcebida, ni con un sistema de interpretación dentro del cual encajarlo a la fuerza. Deje que el contexto gramatical e histórico comunique el significado claro y sencillo, y luego incorpore ese significado a lo que ya conoce. ¿De qué nos habla este primer punto? De que usted va a coger el significado evidente que usted está leyendo en la escritura y le va a buscar el contexto histórico de esa cita que está ahí. Busque primeramente el contexto histórico. ¿Por qué tenemos que buscar primeramente el contexto histórico? Recuerde que la Biblia en su original está escrita en partes en arameo y partes en hebreo, que luego fueron traducidas, y el hebreo que usted conoce hoy no es el hebreo de esos 2020 años atrás, porque el hebreo que era anterior no tenía vocales, tenía unos signos que hacían una función de sonido, nada más. Entonces, hay muchas cosas que usted puede encasillar en una definición y tiene que buscar el contexto histórico de la cita que tiene enfrente para que usted sepa de qué trataba o qué aspectos históricos se estaban tocando en el tema específicamente. Sobre todo que hay algunos textos de la Biblia, de algunos de los libros, donde las cosas son demasiado específicas y se necesita saber realmente qué traducía la palabra original de eso para poderle hallar el sentido completo a la escritura. No repitamos por repetir, porque es que alguien dijo que ahí se decía esto o que creía que ahí decía esto. No. Ahora nosotros en internet tenemos muchas cosas a la mano y usted puede colocar la cita bíblica en el internet y decir que quiere el marco histórico de la cita y seguramente le va a salir todo un estudio completo sobre el pedacito que usted coloque, que le va a remitir cuál es la historia de la cita y es posible que encuentre datos históricos muy precisos sobre la cita que usted está leyendo. Ya cuando tenga eso en la mano, usted puede hacer una meditación y, como dice ahí, incorporarlo al significado que usted ya conoce, que alguien le ha dicho o que usted cree que significa eso, y mirar si realmente lo que usted está creyendo tiene algo que ver con el texto que está allí.
Entonces, la primera pauta para interpretar una profecía es irnos a ver un marco histórico, a ver si realmente tiene algo de peso históricamente, si es una de esas citas que realmente es historiadora y que tiene una parte fundamental de historia que no podemos sacarla del contexto para poder traer una definición completa de esa palabra a nuestras vidas o a la vida de la persona a la que le vayamos a dar la palabra. Una segunda pauta para interpretar la profecía es compare una profecía con otra, especialmente profecías similares. Lo que nosotros estábamos haciendo aquí ahorita, que usted y yo que hacíamos entre Daniel y Apocalipsis, era comparar un texto de una cita de Daniel con un texto de una cita de Apocalipsis que era muy parecida para mirar y confirmar que dos autores distintos recibieron esta interpretación y recibieron estos datos sobre X cosas, sobre el Señor, sobre la bestia, sobre el hombre, sobre los juicios, sobre el fin. Pero necesariamente debemos comparar una profecía con otra, especialmente profecías que sean similares. Estamos hablando de que usted está estudiando la palabra, que usted quiere aprender más, que usted se encontró una profecía. Aparte de cuando usted monta eso en el internet y le sale el contexto histórico, usted también puede preguntar, si no conoce mucho, no maneja la Biblia, qué profecía similar hay, y seguramente se le va a remitir a alguna palabra que se asocie con eso para que usted tenga más claridad y compare. ¿Por qué? Porque si usted mira en Daniel, a veces encontramos que decía nada más, por lo menos con la primera cita que estábamos trabajando, Daniel 7:7, Apocalipsis 12:1 al 6. Mientras que en Daniel 7:7 hablaba de una bestia, que era fea, que era esto. En Apocalipsis entraba a detallar que era un dragón, que tenía 6 cabezas, que tenía una diadema en su cabeza, que tenía esto. Entonces, hay a veces en otra profecía donde X puntos se detallan más, lo que le va a traer a usted claridad a la hora de interpretar. Cada profecía revela un poco más del plan total de Dios para las edades. A menudo hay referencias que se superponen y tienen correspondencia unas pocas o varias profecías, aun cuando quizás se separen en cientos de años una de la otra. Compare la descripción de anciano de Elías en Daniel 7, versículo 9 al 14, que por ahí leímos el versículo 9, pero no lo leímos hasta el 14, con uno semejante al Hijo del Hombre en Apocalipsis 1, del 13 al 16, y el Cordero en el capítulo 5, del 8 al 14. Ahí le están dando una referencia para que usted compare. ¿Qué quiere que comparar? ¿Qué es lo que dice Daniel? ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis? Y usted va a ver que una descripción es más detallada que la otra, pero al unir a las dos usted va a tener mucha más cantidad de información y en algún momento esa formación adicional le va a traer claridad a usted para interpretar las profecías que están escritas en la palabra. Bien. Una tercera pauta para interpretar la profecía es recordar que el tiempo del cumplimiento puede ser incierto. El tiempo del cumplimiento de una profecía puede ser incierto. Esto, mis queridos amigos, para todos aquellos que piensan que un profeta llegó y les dio una palabra y han pasado 5 años y la palabra no se ha cumplido, eso debe ser que es mentira, eso debe ser que la revelación no le fluyó, eso debe ser que la inventó. No, señores. Hay profecías cuyo tiempo de cumplimiento es incierto y hay profecías que tienen un tiempo contundente. Usted las dice hoy y a los pocos días se cumple, o usted las dice hoy y a los pocos meses se cumple. Pero hay unas que uno habla y declara, pero resulta que su futuro y su cumplimiento es incierto y en muchas ocasiones estas profecías se van cumpliendo por parte y no se cumplen en un bloque completo. Desde el lado de Dios, en cuanto a la eternidad, los elementos están completos y la profecía es ya un hecho. Desde el punto de vista del hombre, los sucesos futuros aislados parecen confundirse en uno, como una persona que mira una cordillera puede ver 2 picos como si fuera uno solo, sin percibir el valle que los separa o el tamaño o sus características únicas. Este principio sugiere que las profecías bíblicas pueden tener varias capas de cumplimiento, como por ejemplo, explica el lapso en el cumplimiento de la profecía de Isaías respecto a la venida del Mesías en los siguientes pasajes. Una voz hermosa que lea Isaías capítulo 9, versículos 6 al 9.
porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabras a Jacob y cayó en Israel, y las sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Amén. Amén. Cuéntenme. ¿Cuántos años creen que ha pasado de esa fecha cuando el Mesías comenzó a dar cumplimiento a esa profecía? Que 750, dice Moisés por acá. Moisés, tú no te vales, tú no puedes hablar. Yo tenía nada más 400, me no. Yo le dije que lo dijera a ella, pero se acobardó. A ver. Todos los demás están callados. Supongo que no buscaron esa pregunta. Desde el momento que se dio esta profecía en Isaías capítulo 6, en capítulo 9, versículo 6 al 19, pasaron más o menos, dicen los historiadores, los que han dedicado a estudiar los tiempos, que han pasado entre 700 a 750 años pasaron antes que naciese Jesús y que comenzase a predicar la palabra. 700 a 750 años. Ahora mire lo que dice Isaías 11 del 1 al 5. Isaías 11 del 1 al 5. Vamos a ver quién me responde esta. Isaías 11 del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Amén. Cuénteme, ¿cuántos años han pasado? ¿Se ha cumplido esa profecía? No, pastor. A ver, ¿dónde ubicas esa profecía entonces, Silvio? Ya cuando esté, o sea, por decir algo, en el milenio, porque aquí habla de que morará el lobo con el cordero, o sea, ya en el... Sí. Bien, pero nosotros dimos 3 pautas. ¿En dónde encajaría esa? ¿En dónde? En esta última de los tiempos. No. Exactamente. Isaías 11, del 1 al 5, no ha tenido cumplimiento. Por lo tanto, su cumplimiento es incierto. No podemos meterle un año porque esa profecía no se ha cumplido. Esa profecía es cuando Jesús venga con vara de hierro a juzgarnos. Eso es en el tiempo del fin y eso todavía no ha pasado. Bueno, algunos dicen que va a pasar en este año, pero bueno, yo creo que no. Entonces, esta parte de la profecía no ha tenido cumplimiento. Aquí hay varias capas de una misma profecía que es la del Señor Jesucristo. En este caso, este punto es incierto, no se ha cumplido. Isaías 6, 61 del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3 y Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4, 16 al 21.
A ver. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Lucas 4, 16 al 21. Lucas 4:16. Entonces Jesús regresó a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Como de costumbre, fue a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito: El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo: Lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Amén. Amén. Bien, ahí estamos viendo la profecía y el cumplimiento. Pero ¿cuántos años pasaron entre una y otra? Más o menos 20, 21 años. No. Si en Isaías, que estábamos leyendo ahorita, señores y señores, Isaías 9, del 6 al 9, hay entre 700 a 750 años para que se cumpliera esta, donde ya él estaba en la sinagoga y estaba predicando. Entonces significa que pasaron 733 o 783 años. Por eso, bueno, yo decía adicionales ya. Porque recuerden que él comenzó su ministerio a los 30. Bien. Si es a los 30 exactamente son 730 y supuestamente 780 años aproximadamente. Esto es una aproximación, ¿eso yo? Bien, vamos a ver. Necesitamos buenos lectores aquí. Algunos de los sucesos profetizados en el libro de Daniel empiezan a suceder en los días de Babilonia, Persia y Grecia. ¿Durante el reinado de qué reyes? Veamos Daniel 2:11. Daniel 2:11. Y Daniel 4:37. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel 2:11 y 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Amén. ¿De qué rey hablamos ahí?
Ok, este es el primer rey que mencionamos en este texto. Daniel 5:1 al 31, pero no creo que tenga que leer hasta el 31. Usted lee por ahí como del 1 al 3 y ahí tenemos qué rey sigue. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, okay. Esa hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí porque este va hasta el 31. Pero el rey aquí es Belsasar. ¿Ok? Daniel 6, del 1 al 28. También pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas de gobernasen en todo el reino. Ok, siguiente rey, ¿cuál fue? Darío. Parece que nomás hay como 3 en la clase, los demás no hablan. Vamos a ver, quiero escuchar Darío. Daniel 10. Ahí es el rey Ciro. Ok. Ciro, dice, en el año 3 de Ciro rey, el rey Ciro. Esa estaba facilita, mis hermanos. La podían haber hecho. Pero esas profecías se cumplieron solo parcialmente en ese tiempo. Los estudios clásicos verían la invasión de Jerusalén en el 2º siglo antes de Cristo por parte de Antíoco Epifanes en el año 167 al 164 antes de Cristo. Como un tipo o cumplimiento parcial de otros acontecimientos todavía futuros que ocurrirán al final de esta edad, que esos son mencionados ¿dónde? En Daniel 9, 26 al 27, Daniel 11, 21 al 35, el cual yo me imagino que usted leyó. La cuarta pauta para interpretar, algunas veces se le llama la ley de referencia doble. La ley de referencia doble. Una profecía puede tener un cumplimiento tanto en el tiempo del profeta como otra en el futuro, quizás distante. Por ejemplo, la señal profética dada a Acaz en Isaías capítulo 7, versículo 14, también se refiere tanto al nacimiento del hijo de la mujer de Isaías en Isaías 8:13, como al nacimiento del Mesías mediante la Virgen María en Mateo 1:22 y Lucas 1:27. Bien, le explico. La ley de referencia doble significa que es una palabra que aparece varias veces en distintos libros por distintos profetas y se refiere a un mismo asunto. En este caso era el nacimiento de el hijo de cada uno. Entonces, es necesario que usted entienda que hay profecías que son similares y que las profecías a veces no pasan del tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay gente al que de pronto uno le recita una profecía bíblica que Dios se lo muestra a uno y le revela y le dice, dile a esta persona tal, 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 tal. Y resulta que la persona dice, no, esa profecía está en la Biblia, ya eso se cumplió, ya María tuvo el hijo, ya ella era la mujer infértil, eso no va a funcionar más. Pero resulta que esa profecía es tan viva y eficaz para toda mujer que vaya a dar a luz, que Dios le regale esa palabra. Entonces, la palabra, recuerden que no pasa, ella tiene efecto hoy, mañana y siempre. Entonces, hay profecías que tienen una ley de referencia doble. Su cumplimiento no se detiene, va a ser profetizada en varias ocasiones y tendrá el mismo cumplimiento en todas esas mismas ocasiones. En todas esas mismas ocasiones, esos bebés nacieron. Bien. Vamos a hacer el ejemplito que nos ponen ahí. Deuteronomios 28, 58. Deuteronomios 64, 66 de la misma cita de Deuteronomios 28. Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. El 64.
Y Jehová le esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Amén. Amén. Ok, y ahora primera de Juan 2:18. Buenas noches, pastora. Hijitos, el fin está cerca, y así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora muchos enemigos de Cristo. Por esto sabemos que el fin está cerca. Amén. Amén. Mientras que usted encuentra un Deuteronomios que le está dando una profecía detallada porque le está detallando, de pronto porque nos volamos un pedazo del texto que hay, pero al usted leer igual la parte que dice 64, 66, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni los padres de la piedra, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y de fallecimiento de ojo y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de vida. En Deuteronomios, en el 58 al 64 al 66, y si de pronto se lee desde el 58 al 66, se va a dar cuenta que hay una descripción total de los males que vendrán sobre el pueblo ahí. En primera de Juan 2:18 la palabra está resumida, pero está hablando que viene un mal, que viene el anticristo y habrá muchos males en la tierra, mientras que en Deuteronomios están explícitos los males. En primera de Juan simplemente están resumidos diciendo que habrá muchos males sobre la tierra, que el tiempo será malo. Entonces, esa palabra es de referencia doble. ¿Se cumplió cuándo? Se cumplió por allá en Deuteronomio hace miles de años, y vino a cumplirse en Juan y como una advertencia de cuando venga el anticristo. Es más, no se ha cumplido, porque está hablando del anticristo, está hablando de los tiempos antes del fin. No se ha cumplido, pero está hablando de algo que se va a cumplir. Es una ley de referencia doble. Se cumplió en Deuteronomios, y se cumplirá en el momento en que el anticristo toque la tierra, porque comenzará un sinnúmero de males y estaremos temerosos de esos males, como dice la escritura que está ahí. Entonces, la ley de referencia doble significa que una palabra, no importa cuántos años tenga entre ella, puede volver a ser repetida o dada a un pueblo o dada a otra persona, y tendrá el mismo cumplimiento de la primera vez que fue dada en la escritura. Amén. Entonces, para aquellos que dicen de pronto, ¿y por qué es que se repite la palabra? ¿Y por qué es que aquí? ¿Que por qué es que aquí? ¿Que por qué a mí? ¿Que por qué esto? Porque siempre me dan la misma palabra y no se cumple, no se cumple, no se cumple. Yo quiero que usted entienda que Dios es fiel, que Dios no varía sus pensamientos. Dios tiene misericordia de nosotros, que es algo muy distinto. Y por causa de esa misericordia, Dios se abstiene en muchas partes de hacer juicio contra nosotros. En este tiempo de pandemia, yo le he dicho y le he aclarado a algunas personas que me preguntan ciertas cosas que, bueno, a veces no sé ni cómo responderlas, pero que Dios sí sabe cómo responderlas. Que en medio de esta pandemia ha habido juicios particulares de Dios hacia su iglesia, hacia su pueblo. Y esos son juicios que Dios había anunciado desde hace mucho tiempo atrás. No fue que Dios aprovechó la pandemia, no. Esos juicios estaban anunciados desde tiempo atrás, pero tuvieron cumplimiento en este tiempo por la inmensa misericordia que Dios tiene hacia nosotros y que nos permite de alguna manera que nosotros llegue un momento nos podamos arrepentir. Pero a veces somos tan obstinados, y a veces el hombre es obstinado y no se arrepiente, sino que sigue en sus malos caminos y no varía sus movimientos. Pero la palabra profética tiene cumplimiento siempre en la historia del hombre. Amén. Entonces, quedamos en profundidad. Yo espero que usted estudie de profundidad hacia adelante, por lo menos siquiera 2 hojitas, para trabajarlas el próximo viernes. Si usted vea que si usted lee rápido y si usted contesta, nosotros avanzamos mucho más rápido. Amén.
Entonces vamos a orar en esta hora. Padre eterno, Dios soberano, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo